Tu tomatera no para de crecer, es una selva, pero los tomates son poquitos o son muy chiquitos. Se te enferman las tomateras, se te descontrolan. Hoy te voy a contar cómo y cuándo podar las tomateras en cada etapa de crecimiento para que produzcan más, se enfermen menos y coseches por más tiempo. Y quédate hasta el final porque te voy a contar también cuando no hay que podar la tomatera, que es donde la mayoría de la gente se equivoca. Antes de comenzar, te voy a contar qué es un chupón, que es una palabra que va a salir 200 veces en este video. Esta es una rama de tomate. Y si te fijas, acá está la flor, acá hay una hoja y acá sale otra ramita de tomate. Esto es un chupón. Si miramos acá, pasa lo mismo. Acá tenemos la hoja, acá tenemos la rama principal y acá crece otro brote. Esto es un chupón. Vamos a hablar de los principios básicos de poda. Para que tengas en mente, podar no es debilitar la planta, sino que es redirigir su energía para que sea más productiva para nosotros. La regla número 1 de poda de tomateras es que una vez por semana tenés que visitar tus plantas y podar 3 cosas: chupones, hojas enfermas y las hojas que están por debajo del último tomate que está en la planta. Y siempre con la tijera desinfectada. La segunda es que cada poda tiene un objetivo. Podar chupones es para facilitar la aireación, podar hojas enfermas es para evitar el contagio y después podar las hojas debajo del último fruto también tiene que ver con evitar el contacto con el suelo y que haya más circulación de aire debajo de la planta. Hay otra razón por la cual vos tratás de mantener la parte de abajo del tomate sin hojas y tiene que ver con que si vos querés sembrar o plantar hortalizas debajo de tus tomateras, necesitas que entre el sol para que éstas se desarrollen. Pero no deberías podar más que eso. Bueno, en realidad sí hay algo más que tenés que podar, pero te lo voy a decir al final del video. Ahora empezamos con la poda de tomateras, comenzando con las plantas jóvenes, las que no tienen más de 25-30 centímetros, son las recién trasplantadas. Acá el objetivo no es aumentar la producción, sino darle estructura a la planta. ¿Cómo lo hago? Dejo la rama principal y podo solamente los chupones, apenas crecen con los dedos, son chiquititos, con los dedos los voy sacando. No podo nada más, no podo hojas y mucho menos voy a despuntar el crecimiento vertical de la planta. Siempre tener en cuenta que en esta etapa hay que podar lo menos posible para no generarle estrés a la planta, para que se desarrolle con la mayor velocidad y vigorosidad posible. Cuando la tomatera ya empieza a dar flores y frutos, entonces entramos en la etapa de poda de mantenimiento. Esto consiste semanalmente en seguir sacando chupones, pero con la diferencia que si tenemos pocas plantas y mucho espacio, entonces podemos decidir si la planta puede tener más de un tallo, 2 tallos, 3 tallos, más de 3 no. En mi caso yo prefiero tener muchas plantas en poco espacio. Son puntos de vista. Esto es muy bueno cuando, por ejemplo, querés cosechar muchas variedades de tomate, entonces te conviene tener una rama de cada variedad en menos espacio, ¿no? Eso está en gustos, pero no más de 3 ramas y cada una de esas ramas hay que deschuponarla y también hay que sacar las hojas debajo del último fruto. Hay muchas razones por las cuales vos querés podar una hoja, principalmente las hojas que están tocando el suelo, esas es donde más contaminación de enfermedades podés tener, las hojas que están tocando una boquilla de riego por goteo, por ejemplo, va a estar siempre mojada, la tenés que sacar. Las hojas que están apretadas contra el tutor, por ejemplo, eso también es foco de enfermedades, eso lo vas a ir viendo. Yo tengo acá un matorral porque me ausenté unos días y tengo que podar y mi idea es podar con vos para que veas las decisiones que voy tomando. Pero idealmente, cada 7 días te conviene ir, mirar la planta y podar.
que la poda sea como un diálogo con tu tomatera. Ahora vamos a ver las podas en las tomateras grandes como esta. Llega un momento que tu tomatera alcanza el tutor. Y entonces ahí es muy posible que te hagas esta pregunta: ¿cómo sigo? Porque no puedo seguir entutorando. ¿A dónde van a ir mis plantas? Bueno, hay distintas formas para solucionar esto. Para mí, la más fácil, la más práctica, es hacer un despunte del crecimiento apical, o sea, podar la punta de la rama para que no siga creciendo más, y elegir un chupón más o menos a la mitad de la planta y a partir de allí tomar el control nuevamente de la planta desde ese chupón. Lo que va a pasar cuando vos cortes el crecimiento apical es que la planta va a explotar de chupones. Eso lo vas a tener que controlar. Te preguntarás por qué elegir el brote o el chupón en la mitad de la planta y no abajo de todo. Eso es sentido común, ¿no? El problema es que los brotes que salen de muy abajo de la planta salen de una madera, de un tronco que ya es antiguo, y esos brotes tienen muy poca vitalidad. Aparte, al estar abajo de la planta, es más posible que estén húmedos y que se terminen pudriendo. Por eso preferís elegir un brote a la mitad de altura de la tomatera, en una zona más joven de la planta que probablemente todavía tiene hojas, todavía tiene frutos que están saliendo. Entonces, bueno, ese es tu lugar ideal. Hay otra regla de oro cuando haces la poda de tomate, y es que no te conviene dejar la planta pelada de hojas. Las hojas son las que producen la energía de la planta y es necesario un equilibrio de cantidad de hojas para que la tomatera siga produciendo sana. Yo lo que siempre recomiendo es que hagas una poda mínima más seguido. Por eso, semanalmente, podate algunas ramitas, algunas hojitas, pero no estreses la planta con mucha poda, porque al final se va ese beneficio que vos le dabas al podarle, redirigir la energía, se va a desequilibrar porque la planta se va a estresar y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Otro tema importante: nunca podar con sol fuerte o cuando la planta está débil o deshidratada. Y ahora nos toca la poda de hojas enfermas. Cuando la planta está enferma, la poda es sanitaria. Y acá lo que hay que podar son todas las hojas que vemos enfermas. Y este es un claro ejemplo de por qué hay que hacer una poda semanal de la planta. Porque si vos todas las semanas ves alguna hojita enferma y la podás, la planta va a responder con alegría. En cambio, si vos dejás que la planta se enferme y esté en un estado desastroso, y ahí vas a verte obligado a podar todas las hojas enfermas que veas, que puede llegar a ser más del 90% de la planta, y eso va a estresar demasiado a la planta y va a ser más difícil su recuperación. Una poda fuerte no va a ayudar a sanar a una planta, se le va a hacer mucho más difícil, pero si vos tenés hojas enfermas, siempre las tenés que sacar. Nunca dejes hojas enfermas en tu tomatera. ¿Cuál es el mejor momento para podar tus plantas de tomate? Definitivamente a la mañana temprano, cuando todavía no hace calor. Pero hay que asegurarse que las plantas ya estén secas. Y con respecto a esto, si va a llover, no podes tus plantas. Es mejor podar un día soleado y seco. ¿Y cuándo no conviene podar una planta de tomate? Bueno, cuando la planta está deshidratada, cuando la planta se está recuperando de algún problema, cuando la acabas de trasplantar, cuando hay una ola de calor. En esos casos la poda hace más daño que beneficio. ¿Cuáles son los principales errores cuando vas a podar una tomatera? Podar sin saber para qué estás podando. Dejar demasiados chupones que después van a ser demasiados tallos. No prestar atención y en lugar de podar un chupón terminás podando un racimo de tomates. Y finalmente, no podar poquito y seguido y en lugar de eso hacer una poda salvaje. Así que siempre acordate, es mejor podar poco y seguido que podar mucho y de vez en cuando. Contame en comentarios en qué etapa de la planta de tomate estás. Si recién la trasplantaste o si ya las tomateras llegaron
al tope del tutor. Si te sirvió el video, regálame un me gusta y compartilo, que me ayuda un montón. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín.